Por, por ese... Muy bien. ¿Era este el cuadro que habías querido pintar? Ahora, viéndolo de regreso de la muerte, bonita frase, Coque, con la perspectiva y la serenidad que daba el haber vuelto del más allá, ya no estabas tan seguro. ¿Era aquello el paraíso reinventado por un pintor salvaje avecindado en la isla de Tahití? Esa había sido tu vaga intención inicial. O más bien, pintar desde el infierno en el que habías caído en estos últimos tiempos de encarnizamiento del infortunio, un jardín del Edén no abstracto, no europeo, no místico, sino maorí. Un Edén material encarnado aquí y ahora. Pero no era eso lo que tenías al frente. ¿Quién era esa gran figura central con un taparrabos blanco que cogía una fruta del árbol invisible que tenía sobre su cabeza y partía la tela en dos mitades? No Eva, ciertamente. Ni siquiera era seguro que fuese una mujer, porque aunque algo de su tez, su cintura y sus brazos pudiesen considerarse femeninos, no eran de hembra los bultos que hinchaban el taparrabos, eran unos buenos testículos y un consistente falo, acaso en proceso de erección. Se echó a reír. Un taata vagine, un mahú, eso habías pintado, Coque, un hombre-mujer. 7 años atrás, al llegar a Tahití en junio de 1891, cuando el subteniente Llenó, ¿qué sería de él?, te contó que los nativos, debido a tus largos cabellos flotantes y tu sombrero a lo Buffalo Bill, te creían un tata vagine, un mahú, tuviste escalofríos. Un hombre-mujer tú, ¿acaso no dabas sobradas pruebas de virilidad desde que tenías uso de razón? Incómodo, te cortaste la larga cabellera y sustituiste el sombrero mojicano por uno de paja. Pero después, al descubrir que para los tahitianos, a diferencia de los europeos, un tata vagina era tan aceptable como un hombre o una mujer a secas, cambiaste de opinión. Ahora te enorgullecía haber sido tomado por un mahú. Mario, Gauguin de alguna manera es un artista que plantea en tu mismo libro que el arte occidental está agotado, el arte de su tiempo, ha perdido una vitalidad, y que el gran arte que se ha hecho alguna vez en la historia de la humanidad ha sido el arte que ha estado unido a otras formas, a la religiosidad, a la ritualidad, a un cierto fondo atávico de la existencia, y que Occidente ha perdido eso. ¿Compartes tú ese diagnóstico de Gauguin? No, en absoluto. No, yo comparto con Gauguin la idea de que no son las ideas las que hacen las obras maestras, ¿ah? Son las obras maestras las que dan validez y justificación a las ideas. Esas ideas a él le sirvieron para crear una obra extraordinaria. Yo creo que eran ideas totalmente equivocadas. Creo, por otra parte, que esa mitificación del mundo primitivo en Gauguin era una ficción, que a él le sirvió maravillosamente y a la que dio realidad en su pintura. Cuando vemos los cuadros de Gauguin, sí, el mundo primitivo es paradisíaco. El mundo primitivo no es paradisíaco, el mundo primitivo es terrible, es un mundo de seres aplastados por la naturaleza, que viven en el miedo, en la inseguridad. Hay aspectos en el mundo primitivo, desde luego, rescatables, pero en su conjunto, el mundo primitivo comparado con el mundo moderno es un mundo atroz. O sea que yo no estoy para nada de acuerdo con Gauguin. Pero la obra de Gauguin es una obra que da a esas ideas una consistencia, una legitimidad, en función de lo que él hizo con ellas, ¿no? Henry Miller en la cita inicial hablaba de que cada proceso de escritura es una aventura metafísica, ¿Sí? Define la escritura. Para ti cada libro es una aventura. Es una aventura muy distinta. Muy distinta. Cada libro para mí ha significado pues vivir de una cierta manera, sumergirme en un cierto mundo, en un cierto paisaje, en una cierta época, en determinado tipo de problemas o de asuntos. Y por eso yo recuerdo con mucha nostalgia, todos mis libros han sido sobre todo una manera de vivir diferente a las otras, también unas ilusiones, unos sueños distintos. Sí, creo que eso es lo hermoso que tiene mi vocación. A mí me hace vivir muchas vidas, no solo mi vida, sino multiplicarme en otras vidas, en otros paisajes, y eso yo lo siento como un gran enriquecimiento, ¿no? Y en una aventura uno a veces descubre cosas que no estaban en la planificación del viaje. En esa aventura específicamente, a ver, te voy a preguntar, como escritor, por un lado, como narrador, ¿qué descubriste en esta escritura de este libro
digamos, que te significara una novedad o la aparición de algo nuevo en tu manera de escribir, y también en términos de los temas y los contenidos, el contacto con estos personajes. ¿Quién encontraste en esta aventura? A mí me ha pasado en esta novela, como prácticamente en todas las novelas que he escrito, que comencé con una idea, trabajando en una dirección, y luego, pues, distintas fuerzas, razones hicieron que el proyecto se transformara totalmente. Al principio esto iba a ser una novela sobre Flora Tristán, y básicamente sobre la gestación de una utopía política. Eso es lo que iba a ser la novela en un principio. Luego, leyendo sobre Flora Tristán, aparecía constantemente una referencia al nieto famoso, al gran pintor, y entonces eso me abrió la curiosidad, me llevó a leer biografías de Gauguin, y de pronto allí encontré, por una parte, que el mundo de Gauguin también resultaba de una utopía, de una aventura hacia la perfección o el absoluto, que las utopías de Gauguin y de Flora Tristán eran contrastadas, y que a través de esta historia se podía mostrar como el anverso y el reverso de la utopía, y al mismo tiempo encontré un material, como te digo, para poder llevar a cabo un viejo proyecto que a mí me daba vueltas, que era entrar en el mundo de la pintura con las palabras, con la imaginación, a través de una narración. Te voy a decir que quizá la investigación para este libro ha sido para mí una de las más gratas que he hecho en toda mi vida de escritor. Antes de esta novela yo había escrito una novela sobre Trujillo, y había estado sumergido prácticamente en 3 años en una mugre humana atroz, de torturas, de corrupción, de manipulación de una sociedad entera. Un mundo muy fascinante, pero al mismo tiempo un mundo atroz, desagradable, donde se tocaba realmente lo peor de la humanidad, ¿no? En esta novela todo lo contrario, porque entrar en el mundo de Flora Tristán, el mundo de los utopistas, el mundo de los ansimonianos, de los fourieristas, los seguidores de Cabet, es entrar en un mundo de maravillosas ilusiones, en una época en la que se creía realmente que la humanidad podía vivir el paraíso aquí, en la historia presente. Hay mucha locura detrás de eso, pero también generosidad, altruismo, heroísmo. Y después la aventura de los pintores, impresionistas y posimpresionistas, es una aventura pues gratificante, maravillosa, es una verdadera revolución en el sistema de valores, de técnicas artísticas. O sea, fue una experiencia muy exaltante, en gran parte por el contraste con lo que significó meterse en el mundo de Trujillo y compañía, ¿no? Estaba pensando que, por algo que tú decías antes, que personajes que a lo mejor tienen una concepción equivocada del mundo, o se equivocaron, francamente, de alguna manera Flora Tristán se equivocó y fracasó, y Gauguin también. Sin embargo, a veces ideas que están entre comillas equivocadas, si uno toma las utopías al pie de la letra, el cambio, producen cambios positivos en el mundo. O sea, sin ninguna duda. Son necesarios personajes como este en el mundo. Sí, absolutamente. No solamente y en el caso de la literatura y del arte, los ejemplos son innumerables. Jamás Flaubert pensó que iba a provocar una revolución, y sobre todo la revolución de la forma y de la técnica escribiendo Madame Bovary. No, él quería escribir una buena novela, él quería escribir una obra maestra, tenía la obsesión de la obra maestra, un poco como Gauguin, pero jamás pudo imaginar las consecuencias verdaderamente cataclísmicas en la historia de la novela que tendría Madame Bovary y su obra. Pues a Gauguin le pasó exactamente lo mismo. Gauguin, él muere convencido de que jamás iba a ser reconocido, de que iba a quedar en el olvido más total. Se hubiera sorprendido mucho si hubiera sabido que pocos años después de su muerte el reconocimiento hacia su obra iba a ser incluso más grande que el reconocimiento que tuvo Van Gogh a su muerte, ¿no? Sí, yo creo que eso